Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en Era Verde desde la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica y vamos a estar conversando sobre un documental que está pronto a estrenarse oficialmente, que es el documental Casa en Tierra Ajena. Este documental retrata vivencias y experiencias respecto al tema de la migración y respecto a todas las vivencias y situaciones que viven las personas que tienen que desplazarse de sus países por diferentes circunstancias. Vamos a conocer sobre esta producción que se realizó por parte de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia con apoyo financiero de CONARE. Un documental dirigido por Ivania Villalobos y que está también basado en un texto de Carlos Sandoval que se llama No más muros. Y para conversar sobre este documental, hoy nos acompaña Michelle Ferris, quien fue asistente de producción de este documental, y también Ivania Villalobos, que es la directora del documental. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarnos al programa. Bueno, hoy queremos, ¿verdad?, conocer un poco de todo el trabajo de construcción de este proyecto, ¿verdad?, de la producción del documental, un poco de las vivencias y de qué nos vamos a encontrar cuando lo vayamos a ver. Empecemos, Ivania, comentándole un poco a la gente qué es lo que dio origen a este documental. Bueno, Génesis, y a los compañeros de Era Verde, pues contarles que este documental y el proyecto surge en un contexto donde, por ejemplo, en el año 2014 se da, como por decirlo así, esa crisis humanitaria de la migración de los menores no acompañados, esa migración masiva que hizo que muchas comunidades de la costa atlántica, por ejemplo de Honduras, tuvieran hasta que cerrar sus aulas escolares porque no habían niños. O sea, un contexto donde se aumentan las deportaciones desde los Estados Unidos, ¿verdad? Y también desde México a todas las personas, principalmente del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, en ese tránsito de migración forzada, y donde cada vez hay más discursos contra las personas migrantes. Entonces encontramos que la Universidad de Costa Rica y la trayectoria del profesor Carlos Sandoval tenía este documento, el libro No más muros y todas sus investigaciones, y quisimos construir un proyecto de forma conjunta, UCR y UNED, ¿verdad?, con la trayectoria de la UNED en producción documental, y buscar apoyo financiero de CONARE que permitiera llevar la investigación científica social al lenguaje audiovisual. ¿Y cuál sería el eje central de este documental? ¿Cuál es ese hilo que conduce las historias que vamos a ver? Bueno, nosotros como proyecto y como equipo siempre nos planteamos tres preguntas que eran fundamentales, ¿verdad? Una es, ¿por qué la gente migra? ¿Verdad? ¿Por qué la gente se ve forzada a salir de sus países? ¿Verdad? Entonces, esto es uno de los primeros ejes, dar respuesta, y ahí nos vamos a encontrar con factores estructurales de violencia, de carencias a nivel de salud, de educación, empobrecimiento, pero también causas más ligadas a los despojos de tierras para hacer megaproyectos. Luego queremos averiguar o mostrar en el documental por qué cada vez son más fuertes los mecanismos de control contra las migraciones. Y en tercer lugar, ver por qué las personas que menos tienen son las que más dan, son las más solidarias y hospitalarias con las personas en ese tránsito forzado. Y ahora, Michelle, respecto a las expectativas que ustedes tenían, ¿verdad? Porque obviamente previo a la construcción del documental hay una expectativa de lo que vamos a encontrarnos en esas comunidades. ¿Cómo fue ya llegar y toparse con la realidad que están viviendo todas estas personas? Bueno, previo a la producción tuvimos una etapa de investigación, ¿verdad? En donde leímos el texto de Carlos Sandoval y también otras noticias, y vimos otros documentales sobre el tema de migración, y a partir de esta investigación elaboramos un guión o un tratamiento audiovisual preliminar, ¿verdad? Entonces sí, teníamos muchas expectativas, imaginarnos, ¿verdad?, cómo iban a ser esas comunidades, qué testimonios, ¿verdad?, íbamos a encontrar. Pero ya a la hora de llegar a estos lugares, pues la realidad supera las expectativas, ¿verdad? Encontramos comunidades que han luchado muchísimo, comunidades sumamente organizadas, pero también personas que nos abrieron las puertas de sus hogares, nos abrieron pues las puertas a sus lugares de trabajo para contarnos, ¿verdad?, y compartirnos sobre las vivencias de familiares que han tenido que emigrar, y también contarnos cuestiones muy personales, ¿verdad?, y muy fuertes, ¿verdad?, de cómo se han visto forzados a dejar pues sus países para buscar un futuro mejor. Entonces, sí, definitivamente la realidad superó las expectativas, y estamos sumamente agradecidas, ¿verdad?, con todas las personas que colaboraron, las comunidades que nos permitieron registrar, ¿verdad?, lo que sucede y cómo luchan y se organizan.
Claro, y es que es una realidad verdaderamente muy fuerte y que atraviesa, ¿verdad?, todos nuestros países y que es pan de todos los días para todas estas comunidades con las cuales ustedes estuvieron compartiendo. Vamos a hacer por ahora una pausa y ya en esta pausa vamos a ver un extracto precisamente del documental, ¿verdad?, de esas historias y esos relatos. Así que les dejamos con esto para que tengan esa expectativa de lo que vamos a ver en el documental Casa en Tierra Ajena. Para mí como mujer, como campesina, la tierra para mí es como mi madre. La tierra es la que nos da vida, si no hay tierra no tenemos vida. Y mayormente las campesinas pues vivimos del cultivo, de la cosecha que la tierra produce. Entonces la tierra es como el elemento fundamental para la vida de las familias campesinas. Campesinos y campesinas luchamos por la defensa del territorio, por recuperación de tierras que anteriormente fueron tierras asignadas a reforma agraria, pero que en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas aprobó el decreto de ley de modernización agrícola. Esto viene a permitir de que los campesinos sean despojados de sus bienes como es el elemento tierra. Actualmente pues hay 3 terratenientes en la zona y entonces viene a surgir la reclusión de tierra en pocas manos. Hoy en día se han sembrado unas grandes cantidades de palma porque es la política que el Estado, el gobierno ha venido implementando al sector campesino. Lamentablemente a nosotros nos impusieron el cultivo de la palma africana porque esto nos perjudica mucho lo que es las fuentes de agua. La palma africana absorbe de 70 a 80% de agua y algunas fuentes de agua se han desaparecido, se secaron. Hoy en día los campesinos estamos comprando la tierra al mismo Estado, que al momento de hacer las negociaciones la palma pues incrementó su precio a tal grado de llegar a costar 4.500, 4.700 la tonelada de palma, mientras estaban llegando a un acuerdo de negociación. Hoy en día la palma ha bajado su precio a tal grado que ahorita está entre 1.200, 1.000 la tonelada, que se suena que puede llegar a bajar hasta 700 lempiras la tonelada. Es algo que no se puede estar dando. El campesino no va a poder pagar la plantación, no va a poder pagar las tierras, apenas alcanza para pagar intereses. Pero todo lo estamos mirando de que es una estrategia del gobierno actual porque viene practicando la misma táctica que hubo en el año de los 90 cuando Rafael Leonardo Callejas. Ese fue el caso que se dio, por cual fue el despojo de las cooperativas y de las personas que salieron. En Honduras sigue el conflicto por la lucha de tierras entre el sector latifundiista y campesinos. Y aumenta la violencia en el Bajo Aguanto. Hay graves acusaciones, pues los afectados señalan que los mismos operadores de la justicia son cómplices de los terratenientes. Debido a la represión que ha habido con el sector campesino, es donde surge el Observatorio Permanente de Derechos Humanos de la UAM para defender los derechos a la tenencia de la tierra, en la cual nosotros hemos sido criminalizados mucho, y simplemente por el hecho de estar haciendo esta labor como defensores de derechos humanos. Entonces todas esas situaciones hacen de que la persona también a veces tome la decisión de emigrar a otro país. En este caso podríamos mencionar Estados Unidos, que es el país que donde más las personas ambicionan poder viajar a ese lugar. Algunos migran porque están siendo perseguidos y vigilados, otros porque tienen amenazas a muerte directas y piensan que yéndose para otro lugar pues van a sobrevivir. Y algunos pues migran del campo a la ciudad en busca de mejor vida, pero que es mentira que hay mejor vida. Pero esa es la realidad actual en Honduras.
porque desde el mismo gobierno se impulsa la represión. Seguimos aquí en Era Verde y hoy estamos desde la sede de Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica conversando sobre el documental Casa en Tierra Ajena, que está pronto a estrenarse oficialmente, y queremos conocer un poco sobre ese proceso, ¿verdad?, de compartir también con las comunidades que se involucraron. Michelle, ¿qué tanto tiene que ver el tema de la migración con también todo el tema de los proyectos y todos estas industrias extractivistas que están llegando a nuestros países y que provocan un despojo a las comunidades? ¿Cuál es la relación que tienen estos dos temas? Bueno, el modelo extractivista está totalmente ligado a la migración, ¿verdad? Las comunidades centroamericanas se están viendo cada vez más forzadas a migrar, ¿verdad?, por causa del despojo, ¿verdad? Las comunidades no se les da acceso a la tierra, a las personas no se les da acceso a la tierra para trabajar. También por la contaminación, ¿verdad? El modelo extractivista también que genera privatización, ¿verdad?, de las costas, de los ríos, ¿verdad? Entonces son comunidades que dependen de la naturaleza para sobrevivir, y que este modelo pues les está quitando, ¿verdad?, todos los recursos naturales, y por ende, digamos, ya no pueden sobrevivir y no les queda más opción que migrar. Entonces ya está totalmente ligado. Hay casos muy específicos, ¿verdad?, como es el caso, por ejemplo, de La Puya en Guatemala, en donde comunidades completas se han visto forzadas a migrar porque una transnacional minera les está quitando su territorio, ¿verdad? Y lo mismo se repite pues en comunidades campesinas, en otras comunidades indígenas, en todo Centroamérica, incluyendo en Costa Rica, ¿verdad? Entonces son personas que están siendo forzadas a irse simplemente porque su tierra y sus recursos naturales se les están quitando para dárselos a transnacionales. Y hay una complicidad del Estado también, pues la policía y el Estado lo que quieren es pues apoyar a las transnacionales y no respetar el acceso a la tierra y a los recursos naturales de estas comunidades. Y justo por eso se habla de este despojo que provoca este modelo extractivista, que es un despojo en relación a la naturaleza, pero también las mismas comunidades, cómo se ven afectadas por estos ambientes, ¿verdad?, conflictivos y violentos en los que se encuentran. Y justamente al estar dentro de estas comunidades donde se viven estos procesos tan intensos, ¿cuáles fueron las dificultades que encontraron en el proceso de grabación del documental? Sí, digamos, el proceso de grabación del documental siempre estuvo como en un diálogo muy constante. Por ejemplo, hicimos toda la preproducción desde Costa Rica, ¿verdad? Ese diálogo con nuestros productores de campo, con las comunidades que nos iban a recibir, las personas con las que íbamos a conversar. Todo este conflicto que ahora explicaba Michelle, de cómo gobierno, empresas privadas, la misma seguridad, se vinculan para proteger intereses de privatización de las tierras, pone un contexto sumamente violento en las comunidades en las que íbamos a entrar. Hubo comunidades en las que para poder ingresar tuvimos que activar diversos protocolos de seguridad, no solamente para nosotros como equipo de producción, sino también para las personas que nos estaban compartiendo sus historias, ¿verdad? No podíamos nosotros tampoco exponerlas en una condición de que las pusiera aún más vulnerables, ¿verdad? Esa es como una de las características, pero sin embargo siempre son personas sumamente organizadas que han sabido cómo llevar esos procesos de defensa y de lucha territorial, porque también este proceso del vínculo migración, modelo extractivista está vinculado con cómo son criminalizados también y perseguidos los defensores de los derechos humanos y los derechos de la tierra. Muchos de ellos prácticamente están diciéndoles no nos queda otra que sacarlos prácticamente del país para preservar sus vidas, pero siguen el proceso de resistencia y la lucha por el derecho pues también a no migrar de sus comunidades. Y estos conflictos también además van cambiando y se van moviendo también. Entonces, a lo largo de todo este proceso de acercarse a estas realidades y de también poder compartir tan de cerca, ¿cómo fue cambiando en el proceso el documental, verdad? Porque llegamos con una idea inicial,
Pero me imagino que al toparse ya con estas realidades que están en constante cambio, también va evolucionando esa idea en el camino. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, siempre es como sumamente hermoso ver que las comunidades tienen muchas historias que contar. Por eso, bueno, el documental siempre se planteó desde un inicio que los protagonistas y que todo el hilo narrativo fuera contado por las personas desde sus comunidades. Eso siempre se mantuvo. Quizá uno de los cambios más fuertes fue que queríamos estructurar al inicio el viaje por todas esas historias a partir de la Casa del Migrante del Saltillo, y lo que hicimos fue trasladar esa experiencia de solidaridad y hospitalidad hacia el final, ¿verdad? Tener como ahí un espacio y un oasis que ojalá la gente cuando vea el documental pues ya comprenda cuál es ese oasis y cómo funciona y cómo trabaja en medio de un contexto de tanta presión y tanto despojo que a veces nos podría bajonear las pilas y pensar que frente a una realidad centroamericana súper fuerte de migración forzada no hay nada que hacer y cruzarnos de brazos. No, también queremos más bien activar de que existen muchas posibilidades de transformar esa realidad. Y visibilizar esos esfuerzos que ya se están dando, ¿verdad? Desde diferentes personas que en el camino apoyan a estas personas que están migrando. Vamos a hacer otra pausa, pero quisiéramos ver justamente otro de los extractos de este documental, y ahora que Michelle nos hablabas de esta lucha en Guatemala de la puya, justamente vamos a ver este proceso en San José del Golfo, en Guatemala, con uno de los extractos del documental Casa en Tierra Ajena. Yo soy de San José del Golfo, donde nos vimos invadidos por empresas extranjeras que vinieron a imponer los proyectos de minería, y lo más preocupante que van avaladas totalmente por los gobiernos de turno. La resistencia de la puya tal vez ha sido un poco más reconocida o más visibilizada porque estamos a escasos 18 kilómetros en línea recta a la ciudad, pero que nos damos cuenta que esta es una lucha de muchos pueblos en Guatemala, donde están las minerías, están las hidroeléctricas, y que este tema ha hecho que nos veamos perseguidos, criminalizados, y también que tengamos la vida en un hilo. Que el presidente y el ministro de Energía y Minas hayan dado una licencia no quiere decir que porque hoy ya la autorizaron nosotros vamos a dejarnos, no. Hay que decirles que los que mandan aquí somos el pueblo. Así es. No son ellos. De lo que estamos defendiendo aquí es la vida nuestra y de nuestros hijos. Desde que yo empiezo la resistencia en el 2010, empiezo a indagar sobre los proyectos, empezó una serie de amenazas. Cuando me encuentro con dos tipos en una motocicleta delante de mi carro, a muy baja velocidad, son cuestión de segundos, pero yo ya venía escuchando las balas. Yo creo que yo quise regresar, no sé, era un camino muy angosto. Ahí es donde me doy cuenta que estaba herida, que había entrado una bala donde pasó rozando, entra en medio de dos costillas, pasa rozando riñón, hígado y pulmón derecho. Esas son las consecuencias de los defensores de derechos humanos, esas son las consecuencias de los que defendemos el territorio y la vida. Y no hago más responsable que a los megaproyectos. En ningún momento creo se me hace justo tener que irnos de nuestras comunidades y de nuestros países por culpa de las transnacionales. Yo personalmente he visto en nuestras comunidades y en otras áreas del país donde están las transnacionales que la única opción que tienen es irse porque les han despojado de su territorio, porque les han quitado esa paz por el temor a que en cualquier momento los puedan matar.
Mi esposo tuvo que irse del país por eso. Tuvo que emigrar a Estados Unidos por eso, porque él antes de mi atentado sufrió un secuestro. Y fue tanto el temor que le infundaron que decidió irse, emigrar a Estados Unidos, caer de ilegal en Estados Unidos por proteger su vida, y tal vez él en algún momento pensó proteger la nuestra, pero se rompió un hogar. Y eso es fuerte porque nadie lo menciona. Pues en Estados Unidos es un inmigrante más, pero no saben su verdadera historia. Yo no creo que nadie de los inmigrantes se quieran ir y dejar su familia y sus hijos. Hay tantos hogares desarmados totalmente por esa inmigración, pero no dicen que son ellos, que son estos gobiernos y las multinacionales las que nos están robando la vida y la paz. Acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre el documental Casa en Tierra Ajena. Y estábamos hablando un poco de todo este proceso, ¿verdad? De llegar, encontrarse con estas realidades tan fuertes, ¿verdad? Donde se están viviendo estos procesos de despojo que están forzando a la gente a migrar. Que no es una cuestión antojadiza, las razones por las que la gente se mueve, es porque hay razones que pesan para tener que hacerlo. Y justamente más allá de todo el papel que tienen, ¿verdad? Y la responsabilidad que tienen estas empresas extractivistas y que tienen los mismos gobiernos, ¿cuál es la actitud que toman las personas frente a este despojo? Digamos, ¿cuál es la respuesta de parte de las comunidades, Iván? Nosotros tuvimos la experiencia con Casa en Tierra Ajena en los países en los que estuvimos, Honduras, Guatemala, El Salvador, también en México, que pese a que el contexto es de suma opresión, criminalización, judicialización de los defensores, de las comunidades, la gente se sigue organizando, la gente sigue resistiendo y luchando de forma organizada, ¿verdad? Es como el superar el espacio de la defensa. No estoy defendiendo mi espacio, solamente mi tierra, mi bienestar, mío y de mi familia de repente, sino que saben que es una construcción colectiva. Y muchos de ellos nos dicen, si tenemos... Y es muy intenso y muy fuerte a veces estar frente a las personas cuando te dicen esto. No me importa de repente perder la vida, pero tenemos que seguir luchando, porque quizás yo no vea los frutos, lo vean mis hijos, los vean mis nietos, etcétera. Pero es una actitud de resistencia, de fortaleza y de querer transformar las cosas. Gente que, por ejemplo, como nos explicaba Michelle, que quizás información en el ámbito del derecho ya manejan los términos, interponen recursos, crean organizaciones como es el Observatorio de Derechos Humanos de la UAM, ¿verdad? Están los comités de familiares de personas migrantes fallecidas y desaparecidas. Pues tenemos un tejido social sumamente activo y fortalecido en Centroamérica para seguir luchando y trabajando. Y eso es algo que siempre celebramos acá en Era Verde, que frente a todos estos contextos las comunidades siguen resistiendo y siguen organizándose. Y ya entre cada país, digamos, porque este pulmón, este tejido social que sigue luchando en toda la región, ¿verdad? Sabemos que tiene muchos puntos comunes, pero también hay diferencias entre las situaciones que se viven en los diferentes países que se retratan en el documental. Sí, claro, con el documental queríamos buscar estos factores de expulsión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Guatemala nos enfocamos un poco más en la migración indígena, ¿verdad? En cómo estas transnacionales que despojan a comunidades indígenas de su territorio, como lo es en el caso de La Puya, ¿verdad? Y en otras partes de Guatemala, comunidades indígenas se han visto forzadas a migrar, ¿verdad? Esa es una particularidad, por ejemplo, de Guatemala. En el caso de Honduras está la particularidad de la tierra. En el Bajo Aguán, muchísimos campesinos y campesinas han sido despojadas de su tierra para la siembra del monocultivo de palma. Entonces, ahí nos enfocamos en eso particularmente. También en Honduras nos enfocamos en la privatización de la costa atlántica, que es de donde han migrado más niños y niñas garífunas, ¿verdad? Entonces hay una particularidad ahí también en Honduras. Y en El Salvador nos enfocamos en una cuestión de migración más urbana, ¿verdad? Por causa de las pandillas, la violencia
¿verdad? Y el miedo, ¿verdad? Que provocan estos grupos de violencia organizada, estas pandillas que fuerzan a las comunidades y a las personas a migrar. Entonces sí, hay un común denominador pues en la región, ¿verdad? Que es esta expulsión que se está dando de las personas, pero también cada país pues tiene sus casos específicos, pero es muy interesante ver cómo las personas están unidas también entre países sin importar las fronteras y como lo mencionaba Iva, hay organizaciones muy fuertes que trabajan en conjunto sin importar las fronteras. Claro, y tratando más bien de superar esas fronteras, ¿verdad? Y de que esa unión que se provoca sea lo que sostenga esta lucha en defensa de los derechos humanos de todas las personas que migran todos los días en nuestros países. Muchas gracias a las dos de verdad por contarnos sobre este documental. Vamos a estar a la expectativa porque de hecho el documental completo va a ser transmitido aquí en el canal de la UCR el sábado 1 de abril a las 9 de la noche y el domingo 2 de abril a la 1 de la tarde. Así que a estar muy pendientes para poder ver este documental que nos va a retratar una realidad que es muy dura, pero que como dicen las invitadas del programa del día de hoy, también nos ayuda a seguir teniendo la esperanza de que con la lucha y con la unión de las comunidades se puede seguir adelante, ¿verdad?, defendiendo los derechos de todas estas personas. Así nos despedimos de este programa, agradeciéndole a las invitadas del día de hoy, agradeciéndole a ustedes que nos sintonizaron y les dejamos con el tráiler de este documental para que se hagan una idea de qué es lo que vamos a encontrarnos en este proyecto tan importante. Les dejamos también con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. Yo nunca pensé ver a mi país así. Nunca pensé tampoco ser uno de los que iba a venir sufriendo en el camino. Aquí voy.